Ok, bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Vamos a comenzar. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse a esta quinta sesión del Seminario de Investigación en Ciencias del Comportamiento. Hoy también tenemos la visita, la presentación de un gran colega y amigo, Sebastián Irigoyen. Y bueno, nada más para compartirles que lo que hemos estado comentando en sesiones anteriores, eh, con el motivo de que en las próximas semanas esperemos salga publicado el libro que hemos estado preparando a lo largo de estos 2 últimos años. Este semestre hemos invitado a algunos de los colegas que participaron y contribuyeron al libro para que nos compartan un poco sobre el trabajo que prepararon, un poco despertar el interés, la curiosidad y que ojalá ustedes en algún momento cuando tengamos ese libro ya publicado, pues ojalá se animen a revisarlo y conocer directamente el trabajo de cada uno de los investigadores que participó en dicho proyecto, ¿no? Eh, pues vamos a comenzar. Si me permiten, voy a dar una pequeña semblanza de nuestro invitado. El profesor, doctor Sebastián Irigoyen, es profesor permanente en la Universidad Audencia Business School de París, Francia. Es doctor en economía por la Universidad de Rennes y está afiliado al Instituto Multidisciplinario Jean Baudin sobre diseño de política pública. Su trabajo se sitúa en la economía ecológica y la economía política mediante métodos empíricos comparados y el análisis de encuestas internacionales. Su línea de investigación se sitúa en estudiar los factores políticos, institucionales y distributivos que explican la aceptación social de las políticas públicas distributivas. Además, se desempeña como consultor experto desde el año 2024 para la Comisión Europea y en proyectos de cooperación técnica internacional. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo la palabra y pues adelante, amigo. Muchas gracias, estimado Luis Enrique, estimado Francisco, Vanessa. Qué gusto estar aquí, como siempre. A todas, a todos y a todos también aquí presentes, a los colegas interesadísimos en este pues seminario casi permanente, ¿no? Que veo y aplaudo muchísimo cómo ha evolucionado me ha tocado estar en otras emisiones y me da muchísimo gusto cómo hay cada vez más alumnos, percibo y veo, ¿no? Y eso me alienta muchísimo. También lo que comentaba el profesor Luis Enrique, ¿no? La publicación que ya está en puerta, prácticamente en imprenta, ¿no? Eh, que motivó no solo a este, digamos, este ejercicio, este trabajo que aquí tengo a presentarles, en coautoría con mi colega René Ramírez, eh, que además, ¿no? Ha desencadenado una serie de proyectos que he tratado de seguirlos, complementando, ¿no? Explorando vértices, ¿no? De lo que nos compete aquí, ¿no? El tema de las ciencias cognitivas, la economía del comportamiento, las otras directrices, ¿no? Multidisciplinares para resolver, digamos, temas complejos, ¿no? Que involucran paradojas, que involucran también diferentes análisis eh, focalizados, contextualizados en torno, bueno, a las ciencias del comportamiento, pero también a fenómenos como lo puede ser algo tan allegado como es la desigualdad, ¿no? En América Latina, el tema de la corrupción, que parecieran ciertos lugares comunes, ¿no? Otro tema más de desigualdad, otro tema más de el estado o situación de las instituciones en nuestra región o el propio México, ¿no? Aquí lo que les vendré digamos, a compartir, motivado y aceptado también en esto que quisiéramos, y entiendo es el ejercicio, no hacer un spoiler de lo que van a encontrar en el capítulo, ¿no? Que se titula igual que esta ponencia, la justicia desigualadora, impuestos a la riqueza, debate, sino más bien em, tratar de compartirles el cómo fuimos construyendo esta idea, ¿no? O esta temática, que, como les comento, es una línea de investigación más que un solo artículo aislado.
por lo que les hablaré también de otros proyectos que han estado en relación con este capítulo, ¿no? Y por qué también se vincula, pareciera a simple vista que no se vincula per se a las ciencias del comportamiento o la economía del comportamiento, es prácticamente uno de los vértices que lo construyen. ¿Por qué? Porque hay elementos de la literatura, digamos, teórica, de la literatura mainstream, que quedaron limitadas para explicar este fenómeno, el fenómeno cuál, el fenómeno de la desigualdad, el fenómeno de las preferencias individuales, el tema, por ejemplo, de las resistencias a cierto tipo de políticas, eh, que si bien pudieran tener una suerte de beneficio colectivo, porque hay ciertas esferas o ciertos estratos que la resisten, ¿no? Les vendré aquí entonces a proponer, no de una forma lineal, sino más bien una suerte de narrativa, de idas y vueltas sobre cómo se construyó este que le llamé rompecabezas, ¿no? Que se resuelve en una suerte de ejercicio econométrico, de cómo encontramos una relación causal entre los sistemas de justicia, las políticas redistributivas y las resistencias que pueden ocurrir en América Latina. Hablaremos de un tema agregado a nivel regional, como también a un nivel, digamos, individual, ¿no? Es decir, hay un multinivel en este aspecto. No es necesario ni siquiera entrar, digamos, a la discusión per se de la econometría. Para aquellos que no estén, digamos, familiarizados, no, trataré de no hacer una ponencia, ¿no? En estricto de econometría, sino más bien quisiera yo mm, traer elementos de la literatura, de las ciencias del comportamiento y cómo esto nos permite resolver dilemas y paradojas que las teorías tradicionales quedaron cortas para entender este fenómeno, el cual la desigualdad y el tipo de instituciones como permean una suerte de heurística, un concepto que sé que ustedes han tratado a lo largo de sus eh, mm, otras ponencias, digamos, otras presentaciones que más, digamos, detalladas en el ámbito teórico específico. Tenemos un principal problema aquí en este tratamiento de este trabajo, ¿no? Tenemos una suerte de región altamente desigual, eh, que necesita entender cómo esta desigualdad permea percepciones, resistencias y una suerte de conflictos mismos, ¿no? ¿Por qué es tan difícil que haya una aceptabilidad a un impuesto a la riqueza en una región altamente desigual? Iré más a fondo. Quisiera no desaprovechar esta oportunidad también para contarles que este capítulo se viene, digamos, es una suerte de trilogía que mi coautor René Ramírez y su servidor hemos aquí, digamos, trabajado en los últimos años, los últimos 2, 3 años. Uno de estos, digamos, sería el tercer saque, ¿no? Este libro, ¿no? Que fui amablemente invitado, sobre entender este dilema y esta paradoja de la redistribución y el tipo de instituciones y la calidad de las instituciones. Podrán ustedes algunos, ¿no? Tener este primer vínculo con la idea institucional, con la obra, la vasta obra de Acemoglu, ¿no? Mm, mm, no el más reciente, pero uno de los más recientes premios Nobel de Economía, en donde, siguiendo esta directriz, el estudio de las instituciones y las políticas públicas, hablará digamos, esta plática, esta charla, ¿no? Quisiera también comentarles, ¿no? Que estas otras directrices de las que ya están las publicaciones, una en una editorial completamente gratuita, ¿no? De libre acceso, que es el estado de situación de las democracias en América Latina, neoliberalismo autoritario, democracia con demos, coordinada por mi coautor, René Ramírez, que fue, digamos, parte de una publicación de la Asociación Francesa de Desarrollo y con Claxo, que es completamente gratuita. Analizamos una suerte de vínculo heurístico sobre cómo lo redistributivo no queda completamente resuelto como un fenómeno de asimetrías de información, ¿no? Además de esto,
en otro, digamos, saque, que es, digamos, más reciente, que también está por salir por la editorial Springer, en una suerte de obra colectiva también, sobre la calidad y la medición de la calidad de vida en México. Analizamos también el efecto, digamos, por estratos socioeconómicos, ideológicos e educativos, cómo se permea una suerte mm, de framing, digamos, en el eufemismo de las ciencias cognitivas o encuadre cognitivo a través del tipo de educación. Esto, además, eh, será, digamos, un eco de lo que voy a presentarles en estos, digamos, minutos que tenemos y obviamente quisiera yo eh, recibir todas las preguntas, comentarios, ¿no? Que como siempre son el elemento clave y el oro puro para la investigación, ¿no? Bueno, un primer saque, un primer momento es entender en qué situación nos encontramos como América Latina. Me referiré en América Latina a lo largo de esta exposición. eh, Cuando hablemos de desigualdad, estamos hablando de una de las regiones más desiguales, calculada, digamos, por las últimas encuestas de Thomas Piketty, del Laboratorio de Desigualdad de Datos Abiertos. Encontramos, ¿no?, que justamente este problema no es un problema menor, un problema ya resuelto. Si bien se ha tratado de resolver a través de diferentes mecanismos, de medidas contracíclicas, de medidas de gasto social, seguimos teniendo la concentración, una de las regiones con la más alta concentración de riquezas, es decir, el 1% sigue concentrando un umbral por encima del 40% del total de la riqueza, ¿no? Aquí la idea es cómo esta desigualdad, a pesar de que es mm, cuasi evidente, es decir, no es ajena a cualquier tipo de ciudadanía, es decir, es bastante evidente cómo tenemos una desigualdad persistente a lo largo del tiempo y que si bien ha sido el foco de las políticas públicas atender ella, de diferentes, digamos, vectores o diferentes cuadrantes ideológicos por tipo de gobierno, vemos que estos han tenido resultados diferenciados. La idea aquí es llegar un poquito más allá de solo hablar de la desigualdad per se y cómo esta desigualdad requiere de instituciones para hacerle frente, instituciones sólidas, instituciones que puedan, digamos, dar una garantía de una justicia no solamente procedimental, sino una justicia redistributiva, una justicia efectiva, en palabras de Amartya Sen, ¿no? Una democracia efectiva en el término de cómo medimos la calidad de un país o la calidad de las políticas públicas es precisamente qué tanto hacemos o reducimos esas brechas entre el más rico y el más pobre, ¿no? Lo curioso aquí es que vincularemos que no solo es la desigualdad presente por tema de información el único problema al que nos atendemos, sino también un tema de cómo percibimos a nuestras instituciones y cómo esta mala percepción de qué tan efectivas o eficientes son nuestras instituciones, cuáles instituciones, las que distribuyen justicia o las que proporcionan justicia de alguna forma, ¿no? Los sistemas de justicia, la policía misma, lo que sería en la literatura o se le llamará instituciones imparciales. ¿Cómo esto vincula o se vincula en esta visión o percepción de la ciudadanía con tener una suerte de reticencia en tener un consenso en grabar a los estratos más ricos, ¿no? A pesar de que tenemos esa evidencia mm, no reciente, sino estructural, de la alta desigualdad que hay en nuestra región, la baja percepción en que son efectivas, eficientes nuestras instituciones, genera una suerte de resistencia a creer que esa es una salida posible. De aquí lo que les mencionaba, y esto es también parte un trabajo constante que mi coautor se dedicó en años previos, ¿no? Hay un libro, un texto que le recomiendo, de ahí la idea que se los vengo aquí a compartir. Quien parte y reparte se queda con la mejor parte y es una medición en cuanto a un periodo largo de unas 3 décadas, perdón, 2 décadas, casi 3 décadas de gobiernos
de centro, derecha y izquierdas y cómo esto tuvo una implicación en el proceso redistributivo, concretamente en los últimos 2 lustros, ¿no? Em, Encontramos un aumento del Gini en gobiernos de derechas y una reducción del Gini en gobiernos de izquierdas. La pregunta es por qué esto no se mantuvo en el largo plazo, ¿no? Es decir, por qué no hubo una constante reducción de la desigualdad, medido en riqueza, medido en ingresos, en patrimonio, en capital, de forma constante, si era, digamos, el objetivo. Bueno, de aquí tiene mucho que ver el tipo de percepción y el tipo de aceptabilidad que da una ciudadanía. No por tener, y esto es una premisa central, no por tener buenos digamos, buenas intenciones, buenos diseños de política pública, es una condición suficiente, si bien necesaria, pero no suficiente para que esto tenga un respaldo, digamos, sostenible. De ahí el interés de buscar cuáles son esas trabas, cuáles son esos elementos de rechazo de política pública, que hay una suerte de consenso a no aceptar, digamos, por ejemplo, el caso de las políticas hacia el gravamen de los más ricos. ¿Por qué hay esos obstáculos? Una de las hipótesis más fuertes que la evidencia ha tratado de analizar em, ha sido a través de una falta de información, digamos desde las teorías mainstream, una suerte de asimetría de información que no permite que la ciudadanía bien informada tome unas decisiones eficientes. Pero esto, digamos, ya traído a la evidencia empírica, no es contundente, ¿no? De ahí la necesidad, ya haré digamos, énfasis en por qué las ciencias cognitivas a través del manejo de datos, de bases de datos, de encuestas, de experimentos, nos permiten, digamos, complementar estos análisis, ¿no? Concretamente, ha habido acciones en América Latina que han buscado grabar a los más ricos. Sin embargo, esto no ha tenido ese respaldo. No ha tenido ese respaldo, inclusive ha tenido rechazos en consenso, rechazos en referéndums, rechazos en revocación parlamentaria. Por lo tanto, es interesante pensar cuáles son esos obstáculos, ¿no? Eh, si no entendemos esos obstáculos, cualquier iniciativa que busque reducir o resarcir esas distancias que podríamos llamarle indignas entre el más rico y el más pobre, no encontrará, digamos, una suerte de resolución concreta o sostenible y nos seguirá poniendo en una suerte de volatilidad en cuanto a nuestra estabilidad como instituciones latinoamericanas, ¿no? Quisiera aquí también aprovechar que dentro de este marco que he tratado de resumirles, que motivaron este trabajo, el anclaje del behavioral, o de las ciencias cognitivas, han tratado, digamos, de responderle, digamos, en diferentes ámbitos o diferentes espacios, ¿no? Yo aquí lo que trato es unir estos elementos con la evidencia, con nuestros hallazgos, utilizando una encuesta, la encuesta mundial de valores, analizando diferentes países latinoamericanos en periodos recientes, digamos en los últimos casi 9, 10 años, del 2017 al 2022, que son el corte más reciente, cómo estas percepciones sobre los impuestos progresivos se ven frenados por el tipo de percepción que hay sobre las instituciones. Y esa percepción institucional está determinada también por la posición del ingreso. Esa posición del ingreso crea una suerte de percepción diferenciada. ¿Qué nos ha hablado la evidencia que trabaja con las ciencias cognitivas, ¿no? Que tenemos una suerte de percepción de justicia que no es necesariamente un elemento de no creer en los impuestos, sino en cómo se aplicarán esos impuestos. Y es un trabajo grandioso, le recomiendo muchísimo el trabajo de Estefanía Stancheva. Dicho sea de paso, una
un economista que tesista de Thomas Piketty, que ganó una de las medallas más prestigiosas, digamos, del seno de la economía, la medalla John Bates Clark, eh, que ha trabajado justamente en cómo las percepciones redistributivas necesitan un correlato para poder entender esas resistencias y por qué no es un consenso generalizado, ¿no? También tenemos otro tipo de trabajos, bien el trabajo de Kahneman o de Frey y Torgler, que han trabajado, digamos, desde la ciencia cognitiva, como las heurísticas vinculadas con las percepciones de corrupción generan esta suerte de espacios de reticencia sobre poder tener un consenso generalizado sobre acciones colectivas, que pueden ser vistas desde impuestos progresivos, vistas desde, por ejemplo, impuestos ambientales. Y esta suerte de heurística es interesante analizarla porque eso es lo que crea no una suerte de desconocimiento, sino de anclaje en cómo se perciben eh, o se percibirán cierto tipo de mecanismos, ¿no? Hablaremos también de cómo la educación en este capítulo genera también otra suerte de narrativas y de correlatos que pondrían también en entredicho si es un tema de asimetría de información o una suerte de un encuadre cognitivo que reproducirá una suerte de idea meritocrática que generará una suerte de freno y no consenso hacia aceptabilidad en mecanismos que vayan en favor a grabar a los más ricos, ¿no? Esto es un poco los elementos que motivaron parte de la bibliografía que se tratará en este capítulo, que son parte de las ciencias cognitivas y que permiten también explorar desde un ámbito, digamos, pluridisciplinar, pero también interdisciplinar entre lo cognitivo, lo empírico y el trasfondo de ciertas teorías que, digamos, han quedado rebasadas o limitadas. Uno de los principales supuestos que implícitamente se trabajan en este capítulo es la idea de la imparcialidad institucional. No es necesario que tengan conocimiento de lo que es la esfera de la economía pública y estas teorías muy trabajadas por Buchanan, un premio Nobel reconocido por haber promovido esta idea de la necesidad de la independencia de los poderes, digamos, públicos para tener una suerte de garantía de democracia y de estabilidad, ¿no? Es decir, la premisa es esta. Un sistema de justicia independiente da garantía y estabilidad a un proceso democrático. Esto es, digamos, como una condición suficiente y necesaria que en su momento, es decir, estamos hablando de los años 60, de los años 70, de los años 80, en donde se trató este tema dentro de las doctrinas económicas. Sin embargo, se carecía evidencia, se carecía análisis comparables y también la propia ciencia cognitiva no estaba, digamos, desarrollada en este tema cómo la percepción de la ciudadanía tenía esta correspondencia. Es decir, el hecho de tener un sistema judicial independiente al gobierno generaría, digamos, una suerte de estabilidad y confianza en las instituciones que permitiría, digamos, apoyar cualquier proyecto o iniciativa de ley que buscara, por ejemplo, buscar una suerte de justicia efectiva, ¿no? Esto no se puso en evidencia, no se puso digamos, en contraste empírico, y esto es parte de nuestro argumento, como vamos a tratar de desmontar esta idea genérica de la independencia de los poderes judiciales, porque vemos y encontramos una suerte de adaptabilidad hedónica, una suerte de heurística detrás de cómo la percepción no es constante en una suerte de sistemas que per se pudieran percibirse como completamente imparciales, es decir, un juez, digamos, sería la muestra o la proxy del elemento más imparcial, dado que no tiene un vínculo per se relacionado con una ideología, con un gobierno, por su propia configuración, que es el caso de toda América Latina, ¿no? Sin embargo, esto no se traduce en la percepción. La pregunta es ¿por qué? Porque hay una suerte de diferenciador en cuanto a el tipo de educación, estrato socioeconómico y por qué esta justicia, digamos, no es completamente justa.
o constante en la percepción, ¿no? Y porque sí hay una suerte de aceptabilidad o funcionalidad en los estratos más altos. Entonces, aquí lo que buscamos es entender cómo la confianza institucional, precisamente en los sistemas imparciales, los sistemas de justicia y la policía, concretamente, afectan o se vinculan con la aceptabilidad de los impuestos a la riqueza. Ese es, digamos, el elemento central de este trabajo, el cual trataremos una vez más de poner en crisis las tesis ortodoxas a través de elementos de las ciencias del comportamiento, pero también elementos empíricos, ¿no? Es decir, cómo la independencia judicial no es una condición suficiente y ni ha resuelto tampoco en América Latina la calidad institucional. Por el contrario, somos una de las regiones en cuanto a percepción de calidad institucional o percepción de corrupción, tenemos los, digamos, índices menos estables, digamos, cuando se calcula esto a nivel global, ¿no? Medido por diferentes indicadores, por diferentes índices, coinciden todos en tener un bajo respaldo. Y la pregunta aquí es, ¿a qué se debe de esto? ¿Por qué no fue suficiente tener una independencia judicial? Y de aquí podemos trasladarnos a los experimentos naturales que han ocurrido en América Latina. Más recientemente en México, la idea del que uno pudiera entender por qué se motivó una suerte de mm, independencia o una reforma al sistema judicial, dado que se tenía una percepción, y aquí lo veremos en los datos duros, cómo había una percepción concretamente desigualadora en cuanto a la funcionalidad del sistema de justicia. Y cómo esto tiene un correlato con las reformas tributarias. Es decir, ¿de qué me serviría una reforma, tener en el supuesto de tener una reforma, digamos, fiscal progresiva que grava a los más ricos? Si pudiera entonces esta persona o estos grupos o estas élites, grupos de poder, visto desde la visión de la economía política, ampararse con jueces serviles o funcionales a estas ciertas élites. Es lo que encuentra la evidencia justamente, digamos, evidencia contundente, como no es una condición suficiente ni es una condición necesaria esta independencia, ¿no? Tenemos los trabajos de Boyd, de Feld, de Acemoglu, de Gibson, es decir, vasta literatura en journals bastante, digamos, reconocidos, diríamos los top journals o las revistas más reconocidas que han trabajado esto de forma empírica, digamos, desde la econometría más avanzada, desde instrumentalizaciones robustas, como esta necesidad de tener independencia en ciertos partidos, perdón, en ciertos sistemas democráticos no es una condición que nos dé una garantía. Si nos traemos ahora en el contexto, si nos extraemos o retraemos el contexto latinoamericano, veremos que también tendremos otras ciertas fragilidades, no solo por el tipo de ciclos políticos, es decir, por fragilidad en cuanto a una crisis económica, fragilidad en el sector externo, digamos, por impacto en precios de commodities, sino también una suerte de fragilidad no analizada en cuanto a el tipo de instituciones que supondrían dar garantía a nuestra justicia. Em, entonces, lo que importa aquí, en este trabajo, es esta suerte de imparcialidad percibida. Esta es una suerte de hallazgo central de este trabajo que tenemos en este capítulo y nos permitirá eventualmente, a falta de datos, analizar qué es lo que va a suceder o cómo se percibirá en un sistema como México que ha emitido, digamos, una suerte de cambio estructural en el sistema de justicia, si esto tendrá una mejor percepción. Es decir, que la propia gente pueda votar por sus jueces será una condición suficiente y necesaria para tener un mejor respaldo en los sistemas imparciales, tendríamos que analizarlo. Nuestra base de datos nos permite evaluar el caso concreto de Bolivia, que es digamos, una suerte de fortaleza que tenemos. Sin embargo, la propia evidencia no es contundente para dar digamos, un dictamen de decir el caso de Bolivia, donde se tienen jueces elegidos por voto popular, dio una mayor garantía
a que la gente respaldara impuestos a la riqueza. Sin embargo, hay dos elementos aquí que valdría la pena, no solo anecdóticos, sino propios de este país, en donde hubo una suerte de reducción sustancial de la pobreza, pero también de la desigualdad. Sin embargo, hubo recientemente dos choques interesantes a evaluar, que hablarían también de la falta o la propia inestabilidad misma de la región, es decir, golpes de Estado y propios conflictos dentro del seno de las elecciones, ¿no? Es decir, la propia gente votó por un signo contrario a aquel signo que permitió la redistribución. Es por eso que necesitamos entender que lo redistributivo no es una suerte solamente de instituciones, de percepción, perdón, de pobreza o de desigualdad, sino un tema de calidad institucional que tendrá un correlato en, en la heurística de cómo el entendimiento de la gente comprende si se aplicará o no de forma justa los elementos redistributivos. De esto es un poco este capítulo, que no quiero yo, digamos, darles más spoiler. Es una promesa que le dije al profesor Luis Enrique, porque quiero que lo lean, quiero digamos, se acerquen a este texto. Es un texto que tratamos, a pesar de que es un texto empírico, econométrico, en donde se busca dar respaldo en cuanto a cómo estas percepciones difieren a través del nivel de ingreso. Hay un correlato también educativo que vale la pena analizar, donde se tiene un corte, digamos, de los más recientes en la región, para entender cómo podemos avanzar con mejores instituciones, ¿no? Rápidamente quisiera yo aquí mostrarles, ¿no? Cómo de forma descriptiva, ¿no? Un análisis rápido descriptivo de lo que hay detrás de estos componentes, los deciles versus la confianza en la policía y los sistemas de justicia. Vemos que hay una suerte de sesgo mayor hacia los deciles más acaudalados, ¿no? De hecho, hay un punto de inflexión. Si yo les llegase a mostrar, como lo voy a hacer en la siguiente diapositiva, que este es el modelo. Estos son los dos modelos sintéticos, ¿no? Con control de variables de ingreso, con control de variables educativos, control por diferentes grupos de país. Como vemos que hay una suerte de desigualdad en la percepción de los dos componentes que en este sentido ubican a las instituciones imparciales. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre una justicia desigualadora, una justicia servil a cierto tipo de deciles? ¿Y por qué esta percepción es, digamos, robusta en toda la región, en diferentes periodos? Es decir, desde 2017 al 2022, esto es contundente, ¿no? De ahí la necesidad de repensar nuestros sistemas de justicia o lo que imparte justicia previo a entender que es necesaria una reforma tributaria, ¿no? Porque sin esta, digamos, visión o entendimiento de por qué las ciudadanías que, digamos, necesitarían digamos, redistribución de recursos, capacidades, ingresos, no confían en estas instituciones. Por lo tanto, no habrá una aceptabilidad generalizada en este tipo de proyectos o iniciativas. No es menor decir cómo a veces se le ha recriminado a ciertos gobiernos, ¿no? De corte progresista, ¿por qué no anticiparon una reforma eh, progresiva en cuanto a fiscal o fiscalidad? ¿Y por qué se obsesionaron primero con los sistemas de justicia? Bueno, aquí encontramos evidencia, digamos, no en coincidencia, sino no es casual, sino causal, el por qué podemos encontrar estos correlatos en por qué ciertas estrategias priorizan los sistemas institucionales imparciales previos a una reforma fiscal. No quiere decir que esto sea postergable, por supuesto que no. Sin embargo, sí encontramos que los rechazos se han provocado, producido en Argentina, en el Ecuador, en Bolivia, escenarios recientes en donde ha habido, propio Colombia, ha habido referéndums que han echado para atrás estas iniciativas parlamentarias con mayoría, eh, digamos, en representación de partidos en curules de diputaciones y senadores, han tenido rechazos ciudadanos.
por parte no de los deciles más acaudalados. Al contrario, esto viene desde cierto tipo, cierta fracción de decil. Em, lo que aquí quiero también insistir en este digamos, trabajo, y es aquí donde quisiera yo hacer una suerte de corte para aprovechar para el intercambio, ¿no? Lo que más me interesa en esta suerte de encuentro con ustedes es concretamente ver cómo esta percepción de la necesidad de instituciones imparciales es generalizada en todos los estratos socioeconómicos en América Latina. Sin embargo, existe una mayor probabilidad o una mayor aceptabilidad en ingresos altos. El elemento educativo no es un elemento que vaya a resolver esta confianza, al contrario, es un elemento que juega un poco en contra de lo que uno pensaría que es un problema de falta de información. Y también elementos como la ideología, pero aquí quizá lo central o lo interesante es cómo los elementos que la propia ciencia conductual nos permiten entender la otra paradoja, ¿no? La paradoja de Esterling, como digamos, el bienestar subjetivo también juega un mecanismo también interesante en en el entendimiento y la heurística de las instituciones, y que esto tendrá un correlato con con cómo diseñar mejor apoyos o mecanismos redistributivos, ¿no? Y es aquí donde yo quisiera frenarme y quizá decir, ¿no? Algunas palabras sobre digamos, algunos elementos adicionales en los que estamos trabajando. Dos experimentos naturales, el caso específico de Bolivia como el caso específico de México, que requieren ese tratamiento para más allá de posicionarme, ¿no? Si estoy a favor o no de las reformas judiciales que han ocurrido, me gustaría, digamos, explorarlas a falta de datos, ¿no? Dado que estamos en espera de los últimos cortes de las encuestas, en el caso de México, por lo reciente que fue, sí sería interesante ver en qué medida esto contribuyó, ¿no? A que la gente aceptara aún más un proyecto, digamos, eh, progresivo en cuanto a la fiscalidad. Y detenernos en el caso de Bolivia. ¿Cómo entender que ese proceso redistributivo no fue condición suficiente para entender un proyecto de largo plazo? ¿Por qué se votó por el signo contrario político, a pesar de que hubo unas mejoras sustanciales en las calidades de vida, ¿no? Y que ese voto vino mucho del lado de esa nueva clase media. Y es ahí donde repensar la parte cognitiva, la parte heurística nos da luz para entender mejor aún estas interacciones complejas entre la ciudadanía, la institucionalidad y los instrumentos de política pública. Y bueno, yo aquí quisiera detenerme y más bien quisiera aquí aprovechar para tener un intercambio, ya sea para hablar directamente de la estrategia empírica, de los elementos, digamos, más rigurosos de la metodología que aquí utilicé, como los hallazgos centrales, o bien de la literatura que pudiera reconectar, ¿no? Los elementos de la economía pública, la economía institucional y las ciencias del comportamiento. Les agradezco muchísimo aquí la atención y bueno, abierto a todas las preguntas que puedan surgir o comentarios. Ok, ok, muchas gracias, Sebastián. Te agradecemos la presentación. Creo que definitivamente dejas varias cosas que hay que seguir considerando y sobre todo, pues, bueno, darle una revisión a ese trabajo para ver bien cómo hiciste el análisis y a qué resultados de manera, ahora sí que provisional, porque veo que esto está cambiando constantemente y requiere estar regresando a las bases de datos para corroborar, ¿no? Si los resultados Claro, anteriores, ¿no? Se corresponden con las experiencias actuales, ¿no? Tanto en este caso exactamente. Bolivia y México como otros países, ¿no? Este, vamos a dar la palabra a algunas, a los participantes. Recuerden que un poco el objetivo, como bien lo presentó Sebastián, pues es como ir comentando algunos elementos clave, la parte del diagnóstico, el enfoque, ¿no? Yo creo que mucho hay que discutir sobre cómo el trabajo de Sebastián
tiene como marco de interpretación algunos de los elementos clave de la economía del comportamiento, que a mí siempre me ha parecido muy interesante, Sebastián. Regularmente cuando hablamos acá de economía del comportamiento pensamos en esos experimentos específicos sobre sesgos, pero creo que es importante, y esto es algo que premio y aplaudo de tu trabajo, cómo el mismo marco lo podemos utilizar para dar una interpretación a nivel macro, ¿no? Esta Exacto. cuestión de la confianza en las políticas de redistribución de la riqueza, la cuestión de la percepción, ¿no? De justicia, ¿no? Muchas veces utilizamos estas nociones como si fueran nociones fijas dadas por las instituciones, pero en realidad hay toda una serie de barreras, toda una serie de interpretaciones que pasan por el proceso cognitivo de los ciudadanos y claro que eso mete un elemento extra de dificultad, ¿no? Para poder entender por qué a veces las percepciones de las personas como que, como que van en contracorriente, ¿no? A lo que parecerían cambios de trasfondo que pueden mejorar su calidad de vida y de desarrollo, ¿no? Así que creo que el elemento cognitivo, como bien lo planteas, agrega una variable extra en este nivel de interpretación macro, ¿no? De todas estas políticas de distribución, ¿no? Como bien lo señalas. Yo creo que ahí se puede discutir bastante bien, pero bueno, voy a guardar silencio. Digo, tengo varias preguntas también en las que me Adelante, encantaría porfa, hacer el todas. diálogo, pero primero vamos a darles la palabra aquí a los participantes. Está Quique Enrique Tocayo, creo que si no me equivoco. Primero tú, Enrique, luego Jonathan y luego Francisco, y después vamos viendo qué otras personas se animan a participar y entrarle al intercambio. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada más felicitar al señor Sebastián Irigoyen. La verdad, la información fue muy precisa y muy clara. Nada más dos preguntas que ahí no me checan muy bien. Si nos podría hacer el favor de decirnos de cuándo son las gráficas, porque no les vi alguna fecha contemplada, y de qué país, si fue de México o si fue del país que estabas exponiendo, creo que de Colombia, si no mal recuerdo, para tener ese dato más que nada reflexivo en el aspecto de que, pues, por lo menos yo o la mayoría de mi familia no creemos en la policía ni en la justicia, y las gráficas que han presentado aquí en la mañanera, pues ahí se ve reflejado que muy poca gente confía en la policía o en las lo que el gobierno debería de hacer, protegernos y salvaguardar nuestra integridad. Creo que no es así, sino todo lo contrario, hasta tenemos miedo de acercarnos y que nos secuestren, nos agredan, etcétera, ¿no? Aquí sí, lamentablemente la justicia como que sí, no estoy muy convencida de ella. Muchas gracias y felicidades por tu presentación, Sebastián Irigoyen. Gracias, Enrique. Te preciso, es un agregado, imagínate, es un promedio de 12 países latinoamericanos de 2017 a 2022. Incluye México, Venezuela, El Salvador, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, y coinciden, ¿no? O sea, el promedio, el agregado no difiere uno con otro. De hecho, dependiendo del nivel o estrato socioeconómico, hay menos confianza en los policías o en los sistemas de justicia, ¿no? Es hasta que uno forma parte del decil número 8 cuando la confianza, digamos, se eleva en 20 puntos porcentuales, ¿no? Es decir, hay una altísima confianza cuando uno pertenece a ciertas élites. ¿A qué sugiero presume esto? Es decir, y digo presume porque, como digo, esto requiere un tratamiento econométrico robusto que se le da en el capítulo, que te invitaría muchísimo a que lo revisaras. ¿Y qué encontramos, no? Que sí, justamente, dependiendo la ubicación del estrato socioeconómico, es cuando yo empiezo a sentir más confianza. La pregunta es por qué, si son sistemas imparciales, por qué son parcialmente justos, ¿no? Con ciertos estratos, ¿no? Y porque cuando uno, digamos, pertenece a la mitad del ingreso mediano, ¿no? O a la clase media, por así decirlo, uno siente ese temor, ese miedo, porque hay esa falta, digamos, de confianza, transparencia, respaldo, y esa es una de las grandes, me atrevería a decir, los grandes dilemas del desarrollo subdesarrollo de América Latina, ¿no? Porque son serviciales y no, digamos, homogéneos. Y es ahí donde uno tiene, o los gobiernos tienen que trabajar muchísimo en cómo ganar esa
confianza ciudadana, esa aceptabilidad objetivamente, porque no es solamente un problema subjetivo, objetivamente en, no sé, en temas de, si hablamos de homicidios, si hablamos de ¿cómo le llaman? De presión, de corrupción, de alguna experiencia ahí concreta, ¿no? De persecución. Vaya, ahí es cuando esa objetividad se traduce en esa subjetividad que valdría la pena mucho analizarla, que es una precondición para poder pensar en proyectos de redistribución no solo de ingresos, sino de justicia genérica, ¿no? Generalizada, perdón. Y muchas gracias por tu pregunta, estimado Enrique. Muy bien. Adelante, Jonathan. Sí, bueno, también me uno a la felicitación. Me gustó mucho la charla, Sebastián, y el tema me parece bien interesante. Ya sí está funcionando el seminario como, digamos, como un estímulo para decir después cuando salga el libro echarle un ojo. Pero bueno, ya sobre mi pregunta, quizás son un poco pues generales, pero sí quería preguntar, ¿no? Porque me surge la duda, o sea, bueno, estoy como muy de acuerdo en como en la interpretación que dices, en que, por ejemplo, estos causas que no son como creo necesarias o suficientes y le pones más bien una importancia central en la cuestión de la confianza, pero creo que en varios momentos dijiste cosas como que las personas, por ejemplo, no tienen confianza en que las instituciones son eficientes, digamos, para resolver ciertos problemas. O sea, como si la desconfianza tuviera que ver en que son ineficientes. Y entonces, pero un poco mi pregunta es como, ¿qué tanto esa confianza o desconfianza, más que en las instituciones, depende como de ciertos personajes que sí son muy visibles? Y que no son la institución, sino son los Mm, personajes. O sea, ujú, mira, o sea, como por ejemplo, yo de repente doy cursos como a pregrado, ¿no? A los primeros semestres, digamos, y yo con los estudiantes universitarios del campo de ciencias sociales, de repente incluso les cuesta trabajo distinguir división de poderes y cosas así, y para ellos de repente la política es quién está de presidente, qué caso de corrupción se sonó últimamente, de qué partido, y parece que la confianza no tanto tiene que ver con la eficiencia de la institución, sino parece que la confianza tiene que ver con esas figuras, qué tanto son capaces de considerar que son dignos de confianza. Por ejemplo, qué tanto Sheinbaum o qué tanto, no sé, el fiscal general o qué tanto el alcalde de la Ciudad de México. Entonces, quisiera preguntarte por eso, o sea, ¿por qué relacionarlo con confianza en la institución y no más bien confianza como en las personas? Y, bueno, y la otra es un poco, está relacionado, pero en varios momentos en la plática decías, bueno, es como un poco paradójico, como a lo mejor, por ejemplo, incluso cuando se lleva un referéndum, ¿no? Las personas en lugar de votar por propuestas más redistributivas, no ganan este tipo de referéndums, ¿no? Pero también ahí, no sé hasta qué punto, por ejemplo, tiene que ver con la distribución de información, como tú dices, ¿no? Pero también tener en cuenta que la distribución de la información algunas veces depende de ciertas, por ejemplo, compañías, de ciertos personajes que tienen intereses muy particulares, ¿no? Las televisoras, por ejemplo, ¿no? O sea, el caso de TV Azteca acá, diario bombardeando, por ejemplo, diciendo, miren, Morena lo hace muy mal, son muy corruptos, y después no me parecería o digamos, los bots, ¿no? Para la gente se informa de política a través de Instagram, ¿no? Y entonces, ¿qué tan parciales son estas redes sociales? Pues yo creo que muy pocas. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, esa distribución de información tan sesgada por los dueños de los medios no pueden explicar, digamos, de manera más sencilla por qué se tienen los resultados que se tienen, ¿no?
Esas dos preguntas. Gracias. Uy, querido Jonathan, enormes, grandísimas preguntas, súper pertinentes las dos. Em, ¿Qué tanto afecta qué gran hipótesis además, qué tanto afecta una centralidad de una persona en la percepción de una institución? Esa es otra, de hecho, sería una gran variable de control, ¿no? En la econometría sería una gran variable. Por eso también uno diría, y ese es un grave problema que tenemos en América Latina, la paternalidad en ciertas figuras políticas. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero no en la parte cognitiva y, digamos la heurística que se constituye, porque es parte de esa heurística del individuo, ¿no? Cuando uno ve un Hugo Chávez, cuando uno ve un Bukele, cuando uno ve un Andrés Manuel, cuando uno ve que son personalidades muy fuertes, muy presentes mediáticamente, ¿no? Puede subir o bajar la confianza, ¿no? O un García Harfuch, ¿no? Por decir algún elemento. O un García Luna, ¿no? Que dices, madre mía, hoy ya está en la cárcel el que era mi juez, ¿no? El mandamás para el narcotráfico. Y recientemente le pasó esto a Francia, ¿no? Y están así como que no entienden ya nada. Se sentían los capos de la democracia y como que se desfiguran. Y por eso esas caídas tan drásticas. O sea, para decirte que y darte la razón, sí hay un efecto fuertísimo. Desmonta y esto es parte de las ciencias cognitivas, ¿no? Cómo nosotros nos hacemos unos agregados cognitivos, ¿no? Cuando uno dice, qué tan bien, me toca estar acá en Francia y les preguntan a ellos, qué tanto te caen bien los mexicanos? Conocen un mexicano y hacen un agregado, ¿no? Y dices, "Pues, ¿cuántos mexicanos conoces? Uno, y ya dices que todos son así. ¿Y cuántos conoces de...? Yo crecí en Cuapa, ¿no? ¿Cuántos conoces en Cuapa que son de la América, que son buenas personas? Pues conozco tres, ¿no? Son mis hermanos, ¿no? Pero esta parte, que es ese sesgo de no confirmación, por eso me voy a los datos duros, digamos, a las encuestas, para contrarrestar con los experimentos locales. Estos primeros ejercicios que hice, que les presentaba, ¿no? Son experimentos de laboratorio que a veces a falta de validez externa, requieren estos otros datos, porque sí, hay una sobreestimación, ¿no? En las personalidades y esa variable la tengo controlada por el tipo de gobierno. No les presenté todo el modelo, pero sí está digamos, mediada por gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro. No hice la tipología con variable DOMI por, digamos, que estaría bien interesante, que tanta popularidad, ¿no? Que hoy sí se puede medir eso. La popularidad, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, la popularidad de Nayib Bukele, la popularidad de Lula, ¿no? Cómo eso permea en las interacciones de la confianza institucional, imparcial o parcial, que también esa es la otra contrapartida, ¿no? Cuando uno mide las instituciones parciales versus las imparciales. Normalmente las imparciales pues tienen eso, que uno no las elige, son digamos por mérito, llegan ahí, por méritos tenemos a los mejores policías, entre comillas, por mérito teníamos a los mejores jueces, pero vimos que no. Al final la gente no le respaldó ese mérito. De ahí la idea de que se trató de cambiar en Bolivia, en México. No tengo todavía evidencia para decirte si fue mejor o no, y eso sería interesantísimo, como con tu pregunta, si medir eso también cambia o no. Me atrevería a decir que valdría la pena medirlo. Yo creo que sí, a priori sí, genera un efecto fuertísimo. Cuando vemos, no hice el focus, no les presento este focus, pero vemos El Salvador, y El Salvador tiene unos niveles por fuera del promedio en la confianza institucional. Sin embargo, los niveles de miedo al gobierno también son altísimos. Entonces es una contraposición. Hay un miedo de que a mí me aprendan si soy de un estrato bajo, pero hay una sobrecalificación de Nayib Bukele. Entonces sí hay una suerte de sesgo por ahí. Interesantísimo analizar. Y de ahí, bueno, cuando uno mide con variables externas, temas de derechos humanos y persecuciones, etcétera, libertad de prensa, también ahí puede uno mediar eso. Y lo otro que me dices, y mira, aquí aprovecho para compartírtelo, ¿qué tanto imprime un efecto la información? Este es un artículo hace unos 2 años, creo, aquí lo pude presentar. Le llamé Bienestar Subjetivo, Influencia Mediática, justamente como los medios de comunicación, por el tipo de
¿cómo se dice?, pecado original que tienen. Son medios de comunicación masivos, difunden información pública, pero en manos de propiedad privada. Y es un gran tema que está dándole la vuelta si es verdaderamente democrática una información que es servil, digamos, al 1% más rico, ¿no? Porque son notablemente los accionistas, los accionarios de esos canales, las personas que pues muy probablemente no van a aceptar hablar bien de un impuesto a la fortuna, ¿no? Caso de Francia, caso de Estados Unidos, y el caso de México, bueno, ni hablar lo que sucedió como experimento natural de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Porque se posicionan y se vuelven partidos políticos. Y sí, generan una suerte de militancia en contra de aquel gobierno que va en contra de esos intereses. Y en ese artículo que te comparto, ahí lo mido. Y sí encontramos evidencia suficiente para decir que sí, los medios de comunicación masivos generan una afectación en la evaluación de un gobierno y de una institución. Sí tiene un efecto causal bien fuerte. Muchísimas gracias por esas dos preguntas. La verdad que dan para muchísimo, para seguirle ahí. Que le llaman en economía del comportamiento efecto de eco, cámaras de eco, ¿no? Que eso vale mucho la pena analizar. Muy bien. Francisco, adelante, por favor. Hola, creo que ahí está mi cámara ya. Por cierto, hay buenas preguntas en el chat, los acabo de ver. Eh, Primero, no sé si tú también, como tus hermanos, le vas a la América, Eh, pero si sí, qué bien, yo también. No, Eh, soy Puma, pero no, yo le voy a la América. yo sé. Pero bueno, sí me sorprendió ahora que lo dijiste, pero bueno. Ahora, tengo así preguntas rápidas. La primera, eh, bueno, no, un comentario, yo también coincido con Luis mucho que tu artículo me gusta porque reivindica esta parte agregada de- de que no solo este enfoque puede ayudarnos para la micro, parcialmente porque son cosas que a mí también me interesan, ¿no? El trabajo con encuestas, la econometría agregada para validar supuestos conductuales y otras cosas, entonces también celebro esta parte del enfoque que utilizas, ¿no? Ahora, la primera pregunta es, ¿cómo metodológicamente, o sea, o cómo reflexiona uno que no se estén encontrando cosas como la costumbre, ¿no? De que países más igualitarios ya tienen impuestos para la redistribución y por eso son más igualitarios y por eso luego los aceptan más porque son su normalidad. Y al contrario, pues países muy desiguales lo acepten menos, pues porque es su normalidad también, ¿no? Es un poco lo que he discutido con Pablo porque analiza corrupción, ¿no? Y un poco las respuestas son así mismo, ¿no? Pues países menos corruptos, pues es su normalidad y países más corruptos también es su normalidad, ¿no? Entonces, como no es tanto aceptación, sino pues la, eh, la realidad misma en la que viven, ¿no? No sé si hay Mm, algo metodológico que podamos sí. checar o algo así, pero me parece interesante, ¿no? Luego, son dos preguntas ya no referidas como al capítulo en sí, sino como al autor. Digo, son autores, pero pues como tú estás acá, es más de tu opinión. Mm, Una es que tanto en estas zonas convulsas políticamente hablando, porque Latinoamérica es, no sé, pienso en el Perú, ¿no? Que tienen un presidente cada 2 años y uno de cada dos presidentes va a la cárcel, ¿no? Así. O sea, pero esa reflexión la hago, ¿en qué tanto realmente las políticas cruzan por la aceptación de la gente en realidad, ¿no? ujú, O sea, entiendo que tú tienes una como especialización en políticas redistributivas, pero hay un montón de políticas que si tú le preguntas a la gente de a pie, muchas veces ni siquiera se entera y ni siquiera sabes si está bien o está mal, ¿no? O sea, ¿qué tanto si es algo que debería mm, interesarnos en lo general, no solo por la parte redistributiva en América Latina, ¿no? Y no sé qué tan, ya la última, no sé qué tanto es spoiler, ¿no? Porque creo que uno de los resultados que más me gusta de tu artículo es lo de la parte educativa. A mí me parece súper, súper interesante, pues porque yo estudié en una universidad pública, ¿no? Eh, entonces, nada más pues hay un hint, alguna opinión, ¿no?
¿qué pasa con esto, no? O sea, ¿cuál es tu sentir? Más bien, ¿no? Como alguien que estudió, ¿no? Mm, Porque al final la educación pública, particularmente las macrouniversidades de América Latina, no de México, es el proyecto de la macrouniversidad, en alguna medida es una política de redistribución, ¿no? O sea, de fondo. sí. Y gente que estudia ahí que no lo reconoce, es un temazo, de verdad es un temazo. O sea, es un resultado del artículo, pero creo que luego ahí es una mina de investigación muy, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, hacia dónde eh, te podría dirigir? ¿Cuál es tu opinión personal y eso? Porque me hace reflexionar mucho. O sea, hay un montón de cosas que pues, se supone que la gente de universidad debería saber y no sabe, ¿no? O sea, puede ser que pones a la gente a sacar derivadas integrales igual y no pueden. Y se supone que por estar en la universidad estudiando economía lo debería saber. Pero luego hay Mm. otro paso que no es ni siquiera porque lo haya estudiado en la universidad, sino porque la identidad de clase lo debería llevar hacia eso, ¿no? Entonces sí, creo que tenemos que reflexionar más por allí porque es uno de los resultados más interesantes de lo que escribiste para el libro. Y bueno, yo termino aquí para que podamos dialogar más en torno a otras temáticas. No, tremendo, Francisco, muchas gracias por tus comentarios. Lo único que no concuerdo es en el equipo de fútbol, pero pero eso es otro tema. No, es broma. La primera pregunta es un tema que le llaman, digamos, la literatura de la ciencia conductual y la economía política es el hedonismo, una suerte de adaptabilidad de decir, ¿yo para qué necesito? eh, que es una de las paradojas, bienestar objetivo, malestar subjetivo, ¿no? Que es una paradoja, que uno lo puede trabajar desde la paradoja de Sterling, ¿no? Cuando uno mide felicidad e ingreso, hasta cierto umbral, más ingreso no te provoca más felicidad, porque empiezas a perder, digamos, tiempo en lo que le llaman digamos, la economía heterodoxa, los bienes relacionales, el tiempo con la gente, el tiempo con tus amigos, con tu familia, etcétera. No te hace más feliz. ¿Qué sucede con el tema redistributivo? Con el tema cuando sales, digamos, de pobre y eres una nueva clase media, ¿no? Que es el gran tema actualmente, porque tú dices, a México es un caso, tenemos dos polos, México y Argentina. Argentina reduce clase media y ahora son pobres o ricos. México está abriendo un nuevo espectro de esa nueva clase media, que son nuevos, ya no pobres, ¿no? En umbral de pobreza, ya no están en umbral de pobreza, ahora son forman parte ya de la categoría clase media, medida por decil. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, la evidencia en experimento conductual y experimento de laboratorio, quiero decir, y experimento de campo, muestra que hay una suerte de patearle la escalera al de atrás, porque hay una suerte de, y ese es un trabajazo de Benabú, que analiza cómo la movilidad social también tiene unos frenos propios de los estratos socioeconómicos, es decir, es que es el nuevo que va a competir conmigo, entonces yo para qué lo quiero. Y hay un tema ahí bien interesante que es la parte hedónica de decir, bueno, es que yo aquí estoy bien, pero también hay una suerte del patearle la escalera al de atrás. Cuando digo hedónico, me refiero a una suerte de y esto en medición de pobreza en Brasil estaba bien interesante porque decían es que la gente es feliz con un partido de fútbol en la calle, con una cerveza, y ellos dicen que se sienten súper bien, no necesitan más, sí, porque es una suerte también de la falta de, cuando Amartya Sen analiza las capacidades y no solo la parte de los ingresos, que es lo que importa, ¿no? Desarrollar las capacidades de darse cuenta ¿no? Y las funcionalidades y la potencialidad que pudiera llegar a ser, ¿no? En este gran, me salgo un poco del tema, pero este librazo de Jorge Luis Borges, de los jardines bifurcados, el contrafactual. ¿Qué hubiese sido de esta persona si hubiera tenido más oportunidades? ¿Qué hubiese sido de esta persona si hubiera tenido... Bueno, hay veces que no solo basta tener esas oportunidades, porque también hay una suerte de percepción ideologizada de decirle, es que, como el migrante, digamos le patea la escalera al nuevo migrante porque dice que cree que va a competir. Y es esa individualización que se genera.
La gran pregunta, ¿estamos construyendo ciudadanos o consumidores? Un ciudadano recíproco, cooperativo, o un individuo individualizante, individualizado, que no quiera uno más. Y ese es el otro correlato que encuentra uno en la educación, porque la educación superior construye una suerte de meritocracia. Yo soy el mejor alumno porque tengo la mejor nota. Y esa parte tiene empíricamente demostrada, que es como menciona aquí Francisco, no lo expongo más porque quiero que se vayan al texto, que no es porque no quiero ocultarles algo ahí, no. Y aquí, Francisco, mira, te comparto un texto reciente que publicamos en la Universidad de Colombia, Universidad Periférica, Democracia y Movilizaciones, como la universidad pública sí es un bifonte, es decir, funciona para formar parte de la resistencia a que la universidad sea pública, gratuita, pero a la interna, cuando revisamos el tipo de currículum y el tipo de disciplina, notablemente en las ciencias económicas, tenemos una suerte de individualización mucho mayor que las humanidades. Y eso está bien interesante porque en las ciencias económicas hay una suerte de homo economicus per se, es decir, yo soy un individuo y yo no necesito de acciones colectivas. Si hay un correlato dentro del contenido que importa en la formación de visiones, ideas, etcétera. Y la gran pregunta, ¿qué vuelve una universidad pública completamente pública? Porque uno puede masificar, redistribuir universidad para todos, pero cuando no ponemos atención al tipo de contenido de la universidad, también hay uno asume cosas. Asume uno que por ser universidad pública, pues la gente va a apoyar indiscriminadamente un proyecto redistributivo. No es el caso. Por disciplina lo tenemos dateado, lo tenemos evaluado y nos damos cuenta que no. ¿En dónde se encuentran los ámbitos más reticentes a una política redistributiva? Está en las ciencias económicas y no es un tema de falta de información. Por eso insistí un poco en esta parte de que no es un tema de racionalidad acotada. No es que no entiendan, no. Yo creo que sí lo entienden muy bien. Es más bien una leitmotiv, no solo simbólica, sino también de una suerte de narrativa meritocrática que está detrás. Y esa percepción de que me preguntabas, ¿qué tanto la gente percibe o no una política redistributiva, ambiental, etcétera? Es bien interesante porque si me voy a los anales de la historia, ¿no? ¿Qué provocó la Revolución Francesa? Un impuesto mal agregado a una ventana, además de otros abusos, ¿no? Pero eso fue, digamos, la gota que derramó el vaso. ¿Qué provocó que a Macron no tenía ni 3 meses, ¿no? En el gobierno? Se le ocurrió meter un impuesto a la gasolina con el objetivo, ¿no? Entrecomillado de decir, pues vamos en favor del cambio climático, ¿no? Es decir, a reducir la huella, las emisiones de carbono. Mete ese impuesto, pero anteriormente, y no le dijo a nadie, o sea, es decir, mediáticamente no se habló de esto, exentó el impuesto a la riqueza y pone un impuesto a las gasolinas. Se le desató una casi guerra civil. ¿Qué pasó en Colombia con Duque? Se le ocurrió en pandemia meter un impuesto adicional para recuperar, para grabar no a los más ricos, sino a las clases medias. Le costó el mandato, etcétera. Una mala decisión de políticas públicas genera revueltas públicas. Ya ni hablar de cuánto, no me acuerdo la verdad, que era, se quería poner una cuota en la UNAM y esto, bueno, provocó una resistencia, ¿no? Una suerte de protesta. Malas decisiones de política pública, podría la gente no expresarlas, ¿no? Por diferentes motivos. La revelación de preferencias políticas es un tema en América Latina, pero también es un tema de que la gente sí protesta y sí contesta. Y la calle ha decidido, ¿no? Cambios de signos políticos para decirte que sí tiene un correlato bien interesante. No basta con los diseños, digamos, academicistas, sino también la escucha social, los mecanismos de cómo se informa a las personas, porque no es un tema de que sean ignorantes, no hay un velo de la ignorancia. Eso ha sido un grave error de muchos colegas que han creído que el tema de los impuestos es porque la gente no los entiende. No, sí los entiende, más bien tiene miedo de que luego se les volteen esos impuestos y con el pretexto de cualquier cosa, ahora sean a ellos a quien los van a cargar. Y ese miedo de si nos vamos al tema de preferencias, ¿no? Al preferencia de riesgo. Kahneman y Tversky tenían ahí un textazo que analizaron un poquito eso
de los framings, ¿no? Cómo ese framing o esa, ¿cómo decirlo? Encuadre altera sistemáticamente las decisiones. Una decisión colectiva a un cambio de decisión individualizante cambia completamente la percepción. Pudiera ser la misma política, pero si la encuadres completamente distinto, la gente va a responder de forma diferente. Ahí me parece que es en el capítulo 3 de este librazo del Kahneman, cuando habla sobre el tema de la posición del número, ¿no? Cómo a veces el posicionamiento o cómo se presenta la información, la misma información presentada en el tema de la ley de los grandes números, ¿no? Cambia también esa percepción. Entonces, por ahí pudiera ser un poco la respuesta, obviamente no acabada, sino es un gran debate porque esto ha sido tratado en encuesta, experimento y lo que le encanta al colega Pablo, ¿no? Los experimentos de terreno sobre cómo las percepciones no suelen ser, digamos, constantes, al contrario, son bien volátiles. Yo insistiría en que sí, la parte de la educación, ahí luego si hay tiempo para otra oportunidad, mostrarles que ha sido el vértice que más hemos trabajado, cómo por tipo de disciplina, y tenemos dateado y medido cómo la UNAM tiene una diferenciación ideológica muy fuerte en cuanto al tipo de disciplinas, ciencias humanísticas, ciencias duras, este, ciencias de la salud digamos, la ciencia social, tiene una completamente distinta percepción de qué es lo prioritario en cuanto a la acción colectiva versus la acción individual. Y está bien interesante eso. Luego habrá tiempo ahí para explorarle más. Muchísimas gracias, Francisco. Muy buenas preguntas, de verdad, te lo súper agradezco. No sé si tenemos ahí No, algún... todo bien, pero por ahora ya luego podemos continuar. Continuaremos más Buenísimo. bien dialogando de esto, seguro. Muy bien. Mira, pues hay varias preguntas en el chat. Si quieres, te voy pasando una por una para que puedas Porfa. contestarles. Por acá, Luis Daniel López te pregunta, más allá de los datos estadísticos, ¿cómo alimentaría el presente análisis un estudio de corte cualitativo que otorgue elementos de percepción individual sobre lo que las personas llaman y consideran desigual? Ok. Siempre, justo este último paper que aquí les comparto es un paper cuanti y cualitativo, donde analizamos digamos, otro tipo de preguntas, ¿no? Que es qué rol tiene la universidad pública, ¿no? En América Latina. Pero en cuanto a las políticas públicas, ¿qué elementos cualitativos pudieran funcionar? Siempre son complementarios. Hay colegas que discriminan muchísimo la parte cualitativa y se pierde tanto la parte de la sociología, la antropológica, la parte que realmente te nutre de los valores culturales y antropológicos que hay detrás de, digamos, una percepción, que hay detrás de una práctica, que hay detrás de un hábitus, ¿no? Y en este sentido, nosotros usamos unas cuestiones, no sé si ya lo habíamos comentado en otras oportunidades aquí en este foro, eh, encuestas de alta frecuencia. Es decir, preguntamos en mismos individuos las mismas preguntas en diferentes momentos cuando se presenta un shock para ver cómo cambian esas percepciones, ¿no? Es decir, cuando hay un periodo electoral y hay una campaña en contra de algún candidato, cómo eso afecta a lo largo del tiempo, si hay una desacreditación o una acreditación mayor, cómo esta misma visión de este mismo individuo identificado puede cambiarla, ¿no? Con experimentos de laboratorio, uno puede jugar ahí muchísimo, ¿no? En el sentido de poniendo compresión social, con preguntas abiertas que traten de revelar, digamos, preferencias políticas, preferencias redistributivas, preferencias por lo individual. También pudieran ahí construirse. Hay mucha literatura que utiliza estos dos marcos, incluso como forma de robustez. Es decir, si tu pregunta si se puede utilizar lo cualitativo, claro que sí, con, digamos, identificación de individuos, con identificación de alta frecuencia, con periodos de cámaras de repetición, por supuesto que se pueden utilizar y son bastante eficientes
Y hoy en día en los buenos journals de ciencia política, de sociología, se utilizan muchísimo. No sé si por ahí respondí la pregunta a Luis Daniel y no sé qué otras Ok, preguntas por aquí hay. te paso, te las voy Ah, ok. leyendo, Ah, sin problema. perfecto. ¿Sale? Mario Giovanni Hernández pregunta, ¿el conocimiento de la gente influye de alguna forma o es tomado en cuenta en las encuestas? En el caso de México, por ejemplo, mucha de la polémica en la reforma judicial tiene que ver con el desconocimiento de los ciudadanos acerca de los o las candidatas y el poder judicial mismo. Claro, sí, totalmente. Como les comentaba, no medí en México porque se sale del umbral del corte, ¿no? Es hasta el 2022 y la encuesta de México aquí es hasta el 2018. Es más, ni siquiera abarca el periodo de Andrés Manuel, es casi la saliente de Peña Nieto, ¿no? Sin embargo, es muy interesante ver eso, cómo influye la información y uno lo puede medir desde, como lo habíamos platicado ahorita, ¿no? Nivel de estudios, eh, preguntas, incluso retrayendo la pregunta de Luis Daniel, qué tanto se conoce o no a los candidatos, qué se conoce de los candidatos, medir el tipo de información, la fuente de información que Jonathan nos comentaba, que es muy importante también, que tanta, digamos, noticia falsa, que una cosa es tener información, dato, información y conocimiento no es lo mismo. Eh, y eso también puede generar o incrementar los sesgos. Sí, hubo en el ejercicio de la elección, ¿no? De la reforma judicial, hubo bastante ahí entre desinformación o poca información, o poco, digamos, disposición al voto, o poca importancia, ¿no? Relevancia. Y eso también se nota en otro tipo de elecciones, ¿no? Las municipales no se ven de igual manera que las presidenciales, etcétera. ¿Qué lugar ocupa la información? Es fundamental la información. Y por eso el concepto, digamos, uno de los conceptos más acabados de la democracia no es la democracia, digamos, electoral, sino la democracia deliberativa, ¿no? La que permite contrastar tesis, antítesis, síntesis, la que permite, digamos, estos diálogos, esta parte tan fortuita de la universidad, ¿no? Que es más bien llevarla a otro tipo de espacios, a otro tipo de agendas que permitan empoderar a la gente a tomar mejores decisiones. Por supuesto que es fundamental la información. En mi estudio lo medimos con educación, lo medimos con ingreso, ¿no? Como una proxy que es, digamos, debatible. Y también, sin entrar a mayor detalles, digamos, momento econométrico lo llevo a un paso más allá con una variable instrumental sobre el tipo de información que uno consume. Entonces, sí está medido en este sentido y sí coincido con la necesidad de construir un sistema imparcial basado en información abierta, ¿no? Y deliberativa. Por supuesto que es esencial. Y ya estaré pendiente para hacer una extensión de esto con el caso específico de México, que merece un tratamiento, porque sí es un experimento que supondríamos que mejoró, y si no mejoró, sería una gran crítica también a esto, ¿no? Que sería parte de una condición que no fue suficiente el haber tenido una elección, el que haya mejorado la percepción, ¿no? Que eso es importantísimo también. Creo que aquí Muy hay bien, otra. perfecto. Bueno, en el chat ahorita creo que ya no hay, pero hay otra participación acá que Ah, te perfecto. quiere comentar directamente. Hansel, adelante. Mm. Hola, buenas tardes. Sebastián, nada más soy estudiante igual de la carrera de economía, fascinado primeramente de lo que presentas y nada más te quería preguntar, hace rato mencionaste a Amartya Sen en tu bibliografía mencionas que fue parte fundamental de tu investigación. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que las percepciones que en las que trabajas tu estudio podían también ser... ¿cómo lo puedo decir? Las emociones podrían ser parte de esas percepciones, pensándolo en el desarrollo de las capacidades que mencionaste a Amartya Sen y este trabajo que tiene colaborativo con Marta Nussbaum. ¿Qué tan cercanos serían las emociones y cómo podría... ay, es que me puse a arreglar la pregunta, pero así, ¿cómo podría ser parte de la toma de decisiones?
que presentas en la investigación. Creo que es algo fundamental. A veces no, al leer a Zen y a Nussbaum, pues uno pensaría que las emociones no tienen nada que ver, pero creo yo que a lo largo de este seminario, con los aportes de Kahneman, con los aportes de Tversky y ellos dos, creo que las emociones, aunque se dejan de lado, debemos de retomarlas para tomar mejores decisiones en la vida pública. Y quisiera saber tu opinión o qué piensas al respecto. Oh, pero a mí me emociona cada que alguien cita a María Zen o lo trae a la conversa. Es fundamental leerlo. eh, además que es riquísimo, ¿no? Leer a alguien que tiene tanta claridad. Y obviamente a Marta Nussbaum también, ¿no? Dos titanes, ¿no? En la ciencia social, ya ni siquiera solo de economía o en temas de educación. Eh, digamos, ¿qué tan importantes son las emociones en la toma de decisiones? Pues somos sentipensantes, ¿no? Y ahí entraríamos a otro debate filosófico en donde yo creo que, no solo yo, ¿no? Un montón de filósofos a los que me ha gustado leer mucho, el ser humano, el Homo sapiens, ¿no? Y si nos vamos con Yuval Harari, lo encuentra. Si nos vamos con Kahneman, lo encuentra. Somos sentipensantes, somos gregarios. Las emociones forman parte de nuestra evaluación, evidentemente, como mencionas, ¿no? Y eso las ciencias cognitivas lo traen a luz. La parte de las emociones las trabajo en cuanto a, como indicador de bienestar. Hay un textillo ahí que les presentaba, ¿no? Que va a salir en Springer sobre indicadores sociales en México. Nosotros estudiamos la paradoja de Sterling, pero también otra paradoja que es el síndrome de Estocolmo, que es un poquito lo que le comentaba Francisco, de cómo una persona que percibe que se siente con miedo a que le arrebaten lo que ha construido y que no ve o visualiza la parte colectiva, es decir, el gobierno, las instituciones, lo público, como un agente con el que coparticipa, ¿no? Y lo ve como un enemigo que le va a retraer, le va a quitar, sin entender que gracias a o con él permitió, digamos, desenvolverse, desarrollar sus capacidades, sus funcionalidades, etcétera, y lo ve ahora como un enemigo nuevo. Eso es algo bien interesante. ¿De dónde construye esa idea? De algún lado la tiene que construir. Y es ahí donde hacemos un focus en el tipo de educación. ¿Y cuál educación? La universitaria. Y es ahí el pecado original que tiene, porque es una constructora de individuos y no de colectivos. De hecho, la propia universidad, y no le decimos pluriversidad. Y eso es interesantísimo. Y es entrar a otro debate, y otro detalle. ¿Qué otro elemento he trabajado yo con las emociones? Fíjate, cuando analizamos, me toca también trabajar temas de ideología, ¿no? Medir ideología no solo por quién votas, sino por quién te autoidentificas y también cómo tu valoración con el migrante, el pobre, el género, el medio ambiente, si apoyas gobiernos militarizados con mano dura o prefieres, digamos, llevar a cabo, digamos, elecciones abiertas democráticamente. O sea, todos estos elementos los trabajamos para analizar cómo estas visiones y percepciones se manifiestan con individuos que tienen un malestar subjetivo, se sienten infelices, tristes, solos, aislados. Y hay otro textazo que se los voy a compartir, en donde analizamos el concepto o el tema de los incel en México y cómo ese malestar subjetivo genera elementos antisociales potencializados por las redes sociales antisociales. Y eso genera votantes de extrema derecha. ¿Cuál es ese perfil? Me estoy yendo un poquito a otros umbrales, pero aprovecho porque es muy importante esta pregunta que hiciste, Hansel, cómo las emociones permean dos cosas y lo vemos y lo tenemos identificado. De hecho, hay una rama que se llama neuroeconomía, que ha dado ese gran salto en las ciencias cognitivas, en cómo perfila al votante de extrema derecha y al votante, digámosle, de extrema izquierda de maneras diferentes. El votante de extrema derecha tiene una rabia contra el individuo. El votante de extrema izquierda tiene una rabia contra el sistema.
son dos canalizaciones completamente distintas. Uno la individualiza y ve a un sujeto como el responsable de su destino, ¿no? Y en este caso, digamos, los incel, evidentemente los tienen muy categorizados con las mujeres, con aquello que les arrebató ciertos privilegios, como visión de, digamos, heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Y lo tenemos dateado y lo tenemos analizado en México. Está bien, es fuerte, es durísimo, pero ahí tenemos que enriquecernos de estos, digamos, eh, abanico, ¿no? de teorías que a María se nos permite entender cómo las emociones, y Marta Nussbaum tiene ahí un librazo de estas emociones, cómo permean también la visión de mundo, la visión colectiva, la visión individualizante, y prácticamente definen más allá de solamente lo que yo siento, ¿no? Lo que yo siento, pienso y luego voto. Y de ahí uno entiende también cómo ha habido estos virajes y uno vota por emoción, ya ni siquiera por proyecto, por cómo me sentí hoy en una rabieta y veo que el responsable es un migrante mexicano que me está quitando todo. Y ahí construye una narrativa. Y esas narrativas del miedo que se permean en las cámaras de repetición, en redes sociales, en campañas mediáticas, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cómo le hacemos frente a eso? Es la gran pregunta. Em, con un mejor entendimiento de lo que es el bienestar. Y para entender mejor el bienestar es entender también que la parte subjetiva construye el correlato material. No es solamente, y me voy a dar un paso más adelante, y muy crítico, y a veces caigo muy mal en senos donde pues son gobiernos más progresistas, es no solamente es pensar en la redistribución primaria del ingreso, sino también es pensar en qué tipo de materialidad estoy yo construyendo y subjetividad se está construyendo en estos nuevos que están saliendo, no quiero decir nuevos, sino que están teniendo un mayor nivel de ingreso. Porque empieza uno, y esto es el experimento natural es Europa, porque están dando un viraje a la extrema derecha. Ellos son personas que vienen de gobiernos prácticamente socialistas y ahora ya no quieren gobiernos socialistas porque ven a un sujeto individualizado como el principal responsable de que ya no les está yendo tan bien. Y ese es el elemento del malestar subjetivo que no lo han logrado entender y que las políticas públicas redistributivas, si no lo logran incorporar en bienes relacionales, que eso es otro elemento, y ahí tenemos estudios muy interesantes de de la economía de la felicidad, que vale mucho la pena estudiar y analizar, porque es otra cosa. No es solamente y son teorías, digamos, mi coautor es un especialista de esto, ¿no? En la medición del tiempo, el tiempo no alienante, no el tiempo como calidad de vida. Y eso es un componente adicional que se le agrega al tema digamos, de los índices de desarrollo humano de Nussbaum y de Sen, ¿no? Que ellos, justamente el pleito era si cerramos los indicadores o los dejamos abiertos. El tiempo es, digamos, la política del tiempo. Y ese tiempo perdido en distancias es malestar. Ese tiempo perdido en la alineación del trabajo también es bienestar o malestar. Entonces, por ahí se desemboca en esa parte de las emociones que es muy importante y es el tema que de la neuroeconomía, las últimas tesis doctorales que yo he visto de este lado de ciencias del comportamiento están vinculadas a las neurociencias por la parte de las emociones. Es un gran tema. A ver si luego podemos abrir un pequeño workshop sobre eso, y yo con mucho gusto invitamos a alguien que nos exponga de esto o a mi coautor que les hable sobre el tiempo del buen vivir. Que él, dicho sea de paso, él estuvo detrás de unas políticas súper interesantes del concepto del sumac causae, que es el concepto del buen vivir latinoamericano, que es otro tipo de buen vivir, es otro tipo de bienestar, que es un bienestar más alineado, perdón, no alienado, alineado con nuestra realidad latinoamericana, que no está en el tema del concepto de consumo. Es decir, no por consumir más electrodomésticos soy más feliz, no, es porque quiero estar con mi familia. Y los europeos o los occidentales nos veían como algo raro. ¿Cómo que quieres estar con tu familia? Esos ya hay que votarlos. Esos a los 18 ya no los vuelves a ver, te vas de tu casa. No,
es justamente lo que nos nutre a nosotros, porque somos seres gregarios, somos seres colectivos, pero nunca está los indicadores que nos reconocen a nosotros como latinoamericanos, mexicanos, y utilizamos indicadores completamente ajenos a nuestras realidades y nuestras narrativas idiosincráticas, culturales, y nos ven como un error. No, aquí la cosa es recuperarlo porque somos una sociedad mucho más feliz. Si uno lo ve en índices de felicidad, América Latina es mucho más feliz. A pesar de las privaciones socioeconómicas, tenemos elementos que nos dan un mejor bienestar. ¿Cómo entender esos bienestares sin caer en errores de decir, bueno, es un tema hedónico de pobreza y ya me acostumbré a la pobreza? No solo eso, es entender que también la respuesta está en esto que les insisto, en los bienes relacionales, porque es la resolución de la política pública, en donde es una política pública donde yo ya no necesito ir a un centro comercial para ser feliz, más bien necesito estar con mi familia, con mis hijos, con mi madre, con mi padre, con mis amigos, jugando al fútbol, en la cuadra, etcétera, en el barrio. Y eso es otro tipo, porque es repensar la política pública como un bien público abierto, pero efectivamente convivial, donde no hay barrera de consumo, no hay barrera de exclusividad, ¿no? Entonces, vaya, por allá son esos andamiajes. Muy interesante, Hanse, me emocioné. Este, pero por ahí podríamos seguir la discusión. Les puedo compartir este trabajo sobre el tema de los incel, que creo que vale mucho la pena ahí ponerle atención. Es muy, está duro, es duro, pero que este es un grupo muy maduro y ustedes lo pueden tratar con mucha solidez. Este, bueno, igual y aprovechando ahora que lanzas muchos temas para discutir, yo creo que a todos nos dejas con harto ánimo de, de debatirlo. Quiero comentarles que Sebastián en un par de meses va a estar en México. Yo creo que nos daría una muy buena oportunidad, algo que estábamos comentando al principio con Francisco, de organizar una charla presencial o varios eventos, pero definitivamente creo que uno, ahora con todo esto que estás tocando y que vemos que ha despertado interés y curiosidad, pues que pudiéramos retomarlo, ¿no, Claro, Sebastián? Y por ahí organizar algo y en cuanto tengamos fechas, en cuanto tengamos establecida alguna agenda de discusión y algún intercambio, hacer extensiva la invitación para que por ahí puedas continuar compartiendo un poco del trabajo, porque pues aquí también, obvio que tenemos el tiempo restringido, pero para seguir la charla, ¿no? Tú sabes que en ese aspecto, como a todos los invitados, les dejamos la invitación muchas abierta para gracias. darle continuidad a lo que se discute y sobre todo que veo que ha llamado mucho la atención lo que está señalando acá, ¿no? Sí, y me da culpa que no, em, no quise hacer más, enseñarles los modelos y tal, porque quiero que lo lean y mejor en una segunda tanda, allá presencialmente, con mucho gusto, nos vemos y le puedo decir a René mismo que si está, que es, digamos, mi verdadero sensei, le he aprendido un montón y él trae estas agendas, ¿no? De hecho, hemos construido, tratando de construir indicadores que utilicen estos, lo que le llamaba los bienes relacionales, para entender cómo lo conductual, el bienestar se traduce en otras cosas, ¿no? Y con mucho gusto, también sirve que les diga que si están pensando en algún intercambio, ahí luego podemos platicarlo con más detenimiento, pueden venirse acá a Francia, están en licenciatura, entonces una maestría, una pasantía. Son más que bienvenidos por acá. Yo encantado. He tenido el gusto de recibir gente de Colombia, de Argentina, de México también. Entonces, y qué mejor de mi alma mater, es y de verdad que verán que acá es el tema, las ciencias cognitivas, son donde más han crecido los laboratorios, donde más se ha trabajado, entonces están en un gran paso, están ustedes hablo de todos los chicos, ¿no? que nos están escuchando, sigan por esta línea, hay un montón de trabajo en el buen sentido, ¿no? Para emplearse en organismos internacionales, en agenda pública, en agenda privada, en consultorías, etcétera, hay basto, están en el buen camino, muy buen camino. Y de verdad, con todo gusto, estimado Luis, Francisco, cuente conmigo. Yo llego allá, voy a estar de junio a agosto y podemos ahí organizar ahí unos workshops, no sé, algo inventaremos, donde sea, cuenten conmigo. De hecho, te comento, Sebastián, y bueno, quienes nos han estado siguiendo este semestre, hemos establecido una vinculación con colegas de la UAM Azcapotzalco, que por cierto, Jonathan, no sé, no veo a Paola, pero también está Laura García. Como te comentaba, estoy haciendo una estancia de investigación ahí
Ujú. Y Paola Hernández, Jonathan, Laura García, por ejemplo, que particularmente ahorita identifico de la UAM, este, pues estamos haciendo esa vinculación interinstitucional del seminario. Así que creo que también les encantaría, digo, adelantándome a su preferencia revelada, que por ahí también pudiéramos organizar un evento en la UAM, ¿no? Porque justamente también viendo los calendarios, la UAM, durante el periodo en el que tú vas a estar, también está en un periodo escolar, así que por Ah, ahí sí, también sí, cierto. seguramente podemos organizar algo. Pero bueno, lo comento en general porque muchos de los participantes del seminario, pues siempre extendemos la invitación tanto presencial, así que por ahí estaremos informando de cómo organizamos un evento para seguir compartiendo con Sebastián y pues con otros colegas, o sea, hacer algo plural y algún intercambio eh, académico que nos enriquezca a todos en toda esta discusión, ¿no? Estaría fantástico y sí cuenten conmigo, yo estoy libre, ¿no? O sea, podemos hacerlo así. Am, Estoy compartiéndote, Luis, el texto este, que es un libro, que lo Ok, sacamos con el Instituto de Formación Política de Morena. Participamos varios colegas. Hay psicólogos, hay antropólogos, hay sociólogos, economistas, y ahí está el tema de los incel, porque aquí Heidi Gabriela me preguntaba, te lo mandé. ¿Pudieras, por favor, es que como no lo tengo aquí conectado conmigo, ¿pudieras cargárselos aquí al chat claro. o después? No, Eh, si les parece bien, mejor lo vamos a compartir por la plataforma de Classroom, que es un medio, un canal que también tenemos para compartir materiales. Salvo que alguien de aquí no estuviera en la plataforma de Classroom, yo creo que en este fin de semana subimos el documento y con y todo gusto ahí es, lo es, pueden acceder. este, Eh, es de ah, ah, libre me- ah, acceso. sí, 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 completamente. Hay alguien ahí, me comenta que no está, pero si pueden poner la clave, por favor, los chicos asistentes, la clave de Classroom, por favor, si alguien me hace favor de ponerla para que quienes no están puedan acceder a ella. Ahorita la compartimos aquí, perdón, en el chat. Ahorita que alguien la ponga, por favor, de los asistentes. Y yo lo compartimos directamente en Classroom porque ahí se mantiene Sí, ¿verdad? y Porque se ya puede perder. sí, no se Vale. pierde, exacto. En cambio, lo ponemos aquí, pues igual hay gente eh, pero con todo gusto lo vamos a poner en Classroom, ¿te parece? Y ahí ya van a poder acceder a ese texto también del que nos estabas hablando, ¿no? Sí, ese realmente es el último en el que estamos trabajando. Lo presentó René la semana pasada. Obviamente despierta para bien y para mal debate, ¿no? A la interna, cómo pensar una mejor redistribución, etcétera. Pero no quiero hacer tampoco spoiler, mejor se los dejo ahí. Va a salir impreso también, se los compartiré y si estoy allá en México se los voy a regalar. Y nada, ¿no? O sea, cualquier cosa también les dejo mi correo hablando en el chat. Sí, perfecto. Eh, Leslie, no sé si puedes poner la clave de Classroom. Sí, se las comparto por link y me avisan por favor si pueden entrar. Gracias. Ya está ahí en el chat. Si gustan de una vez checar las personas que nos comentan que no están en Classroom para que puedan confirmarnos y nosotros este fin de semana con todo gusto compartimos el documento de Sebastián para que lo puedan descargar sin problema. creo que aquí Enrique tenía una pregunta. Sí, creo que aquí todavía está Enrique. Adelante. Ya estamos en el Hola, ¿qué cierre. tal? Buenas Por tardes, favor, tocayo Enrique. Sebastián, adelante. yo estoy estudiando en dos universidades, en la Rosario Castellanos y en la UMB de Catepec, Ah, la licenciatura buenísimo. de Economía Sustentable en la Rosario Castellanos y Administración de Empresas en la UMB de Catepec. Y pues sí, yo les tomaría la palabra si nos pudieran hacer el favor de darnos una ponencia. Yo lo voy a exponer en las dos universidades y si me dan luz verde, pues a mí me encantaría muchísimo que nos hicieran el favor de acompañarnos a nuestras universidades y dar una ponencia de esta índole. Yo creo que para mí, que yo estoy estudiando economía sustentable, pues sí nos ayudaría bastante, ¿no? No sé si quieran mi número, mi correo o algo para estar en contacto
y yo voy a hacer la petición a mi escuela, no sé si sea de manera oficial, por medio de un escrito, qué sé yo, pero sí voy a hacer la propuesta y si me dicen que sí, pues adelante. Me encantaría mucho que nos acompañaran para que den este tipo de temas que, bueno, a mí en lo particular me encantan mucho y van de la mano de mi carrera de economía sustentable. Muchas gracias a ambos. Mira, tocayo, está el correo de Sebastián y si quieres te pongo el correo del seminario. Este, te propongo que igual mejor checa bien la solicitud en tu institución y cuando te den luz verde, ¿por qué no nos mandas un correo a estas cuentas? Y con todo gusto, por ese canal podemos formalizarlo. ¿Te parece bien? Sí, muy bien, yo lo propongo en estos días y ya que tenga la respuesta de mis autoridades, que me digan que sí, pues ya lo formalizamos de manera más formal, porque de hecho tengo maestros que dan clases ahí en la UNAM y pues no creo que haya ningún problema, al contrario. Ah, ok, mira, ya te puse el correo del seminario. Con todo gusto por ahí podemos establecer la comunicación. Así que igual Sebastián también ya puso su correo y así podemos ir aterrizando la posibilidad de dar alguna charla con Sebastián o gente del seminario como surja la oportunidad, ¿sale? Me parece bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Buenísimo. pues yo creo que igual vamos a ir cerrando, Sebastián. Ya estamos en el límite del horario. Pues bueno, Ok. yo guardaré mis preguntas y ahora que vengas mejor, nos echamos un round en persona. Creo que hay varias cosas interesantes que debatir por ahí. Pero bueno, me gustaría que igual mejor con esto cerráramos, dado que estamos un poco acá ya en el tiempo. Sí. Pues nuevamente, Sebastián, muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, por la presentación y el conocimiento. Y como te comentábamos eh, anteriormente, pues el libro está prácticamente para salir del horno, ¿no? Así que ya huele a publicado. En cuanto Sa- sea así, pues te avisaremos y lo Sale, compartiremos con toda la sale comunidad. físico, ¿cierto? Sí, 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 vamos a tener las dos versiones, la versión Perfecto. impresa y la versión digital también. En cuanto tengamos la fecha y ya el anuncio oficial de la facultad, estaremos organizando una primera sesión para presentar el libro en la facultad y pues en otras instituciones, seguramente en la UAM, cuando sea así, y pues obvio que extenderemos la invitación a todos los participantes del seminario. ¿Sale? Ok. Pero bueno, pues muchas gracias, Sebastián. Gracias, gracias por tu tiempo, tu trabajo. Y muchísimas gracias a todos, también a todas las personas que se conectaron. Esperamos les haya gustado. Creo que es lo que comentaste, dejó muchas preguntas, dejó muchas inquietudes y pues justamente es el objetivo de este seminario. No, hombre, gracias a todos, a todas, a todos, a todos, a todos ustedes. Luis, Francisco, qué gusto verles, escucharles. Ya nos veremos por allá en un par de meses y a los demás yo espero también den el gusto de conocerlos ya en persona y seguir platicando con todo esto. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Gracias Hasta a luego. todos y que pasen bonita tarde, bonita Nos noche por vemos, allá, Sebastián. Sebastián. Muchas Hasta gracias, luego. igualmente. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muy bien. Bonito fin de semana. Bye Gracias. bye. Hasta luego y muchas gracias por conectarse. Vamos a cerrar sesión.